Vamos a rogar nuevamente, hermanos, al Señor que bendiga su palabra este día, en este tiempo, hermanos. Vamos a orar. Padre, nuevamente, Señor, gracias. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, como iglesia, el poder estar reunidos este santo día, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu bendita palabra, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que alumbra nuestro camino. Señor, porque es tu palabra la que nos permite seguir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor. Es tu palabra la que nos consuela, la que nos exhorta, la que nos anima, la que nos edifica y santifica, Señor. Oh Padre, cuán grande privilegio concedes a tu pueblo este día, Señor. Hablarnos por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Recordarnos nuestra redención en Cristo. Señor, mostrarnos tu voluntad para que podamos andar en ella. Padre, mostrarnos tu gloria, Señor, para seguirte adorando cada día de nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos esta mañana, Padre, que nos permitas seguir estudiando esta carta a los Colosenses, Señor. Padre, que en estos versículos que veremos el día de hoy, Padre, podamos gozarnos, Señor, en esa libertad completa y eterna que tenemos en Cristo. Padre, que podamos gozarnos, Señor, al haber sido libres, Señor, de ese yugo de la esclavitud. Oh Padre, háblanos en este tiempo, Señor. Instrúyenos, Señor, con tu palabra, con tu espíritu. Padre, pues queremos ser un pueblo más santo, Señor, un pueblo más obediente y un pueblo, Señor, que siga adorándote, Señor, que siga exaltándote por todas tus maravillas, Señor, por todas tus misericordias para con nosotros. Danos tu gracia, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos, Padre, para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie, por favor, para dar lectura al pasaje que vamos a estudiar. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 17. Colosenses 2, versículos del 11 al 17. Hoy nos vamos a centrar únicamente en los versículos 16 y 17, hermanos, pero será importante leer el contexto inmediato para poder comprender mejor el pasaje de estudio del día de hoy. Colosenses 2, versículo 11. Leamos. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Hermanos, decíamos la última ocasión que el peligro que corrían estos creyentes colosenses era el que estaban siendo amenazados por estos falsos maestros que les decían: hemos encontrado nosotros el cómo ustedes pueden tener una completa salvación en Cristo. Hemos encontrado la manera en que ustedes pueden encontrar la verdadera plenitud de la vida espiritual. Y Pablo les hace ver a lo largo de toda esta carta, hermanos, que lo que los colosenses necesitaban no era algo fuera de Cristo, sino que lo que ellos necesitaban era un correcto entendimiento de lo que ellos ya tenían en Cristo, de lo que ya tenían en Él. Pero los colosenses estaban siendo fuertemente intimidados por estos falsos maestros. Ellos estaban comenzando a sentirse como si fueran menos espirituales que ellos, como si tuvieran menos de lo que necesitaban para tener una completa salvación en Cristo, como si ellos no hubieran llegado todavía al lugar que debían de llegar, como si todavía hubiera muchas cosas para ellos en los que ellos ya tenían que estar maduros y ellos ni siquiera habían considerado esas cosas. Así se sentían los colosenses ante esa intimidación de esos falsos maestros legalistas. Ahora, hermanos, la carta a los colosenses es precisamente una refutación directa a esa falsa enseñanza que se había infiltrado en la iglesia. Y vemos al principio de la carta, en el capítulo 1, que lo primero que hace el apóstol Pablo es reafirmar la verdad del cristianismo. Reafirmar la verdad del cristianismo. Y hermanos, la verdad del cristianismo es Cristo mismo. La verdad del cristianismo, hermanos, es Cristo como Dios. Cristo es Dios. La verdad del cristianismo es Cristo es todo suficiente. Cristo es el único camino al Padre, el único camino a la salvación. Cristo es todo lo que todos los hombres necesitan. Ese es el mensaje de la carta a los colosenses. Y ese es el mensaje, hermanos, de toda la Escritura. Y Pablo empieza afirmando esa verdad. Pero después, ya en el capítulo 2, nosotros vemos que ahora Pablo trata de manera directa con esa herejía que precisamente estaba contradiciendo a esa verdad. Los falsos maestros decían: está bien conocer a Cristo, está bien, es necesario, pero hay algo más. Hay algo más que les falta, colosenses. Y los creyentes colosenses que hasta ahora habían pensado que Cristo era todo, que todo lo tenían en Él, ahora se les estaba enseñando que estaban muy lejos de recibir lo que Dios quería que tuvieran. Y ante tal intimidación de esos herejes, algunos colosenses cayeron en esa falsa enseñanza. Y entonces Pablo les recuerda a estos colosenses que Cristo era todo lo que ellos necesitaban. Miren Colosenses 2, versículo 10. Y aquí en este versículo, hermanos, tenemos un resumen de todo lo que es la primera parte de esta carta. Y les dice Pablo: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado
y potestad. Pablo en otras palabras les dice, ustedes, amados colosenses, ustedes están completos en Cristo. No les falta nada. No necesitan hacer otras cosas. Ustedes están completos en esa gloriosa obra que el Señor Jesucristo ha hecho a su favor. No hay nada que agregar. Y ahora veamos, hermanos, en primer lugar, la advertencia que les hace el apóstol Pablo a los colosenses. La advertencia de Pablo, vamos a ver en primer lugar, y Pablo les dice, nadie os juzgue, nadie los descalifique. Y luego veremos en segundo lugar, hermanos, el trasfondo legalista de esta herejía, el trasfondo legalista de esta herejía. Y por último, en tercer lugar, veremos, hermanos, nuestra completa y eterna libertad en Cristo. Comencemos viendo la advertencia de Pablo, versículo 16, Colosenses 2, 16. Pablo les dice, por tanto, nadie os juzgue, nadie los descalifique. Y antes de continuar con lo siguiente, hermanos, esta frase por tanto es un conector. Está conectando una idea anterior con lo que viene adelante. Así que Pablo está utilizando esta palabra, hermanos, para vincular la advertencia que está a punto de hacer con los argumentos que ha utilizado antes acerca de la suficiencia de Cristo. Él ha hablado desde el versículo 9 y hasta el versículo 15 de la suficiencia de Cristo. Y ahora él usa ese conector, les dice, por tanto, y ahora viene la advertencia. Leamos, hermanos, por favor, desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Colosenses 2, 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, el argumento del apóstol Pablo aquí es, si están completos en aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad, si ya fueron circuncidados espiritualmente, si murieron y resucitaron juntamente con Él, si Él ya les perdonó todas las cosas, habiendo quitado esa acta que había contra vosotros, clavándola en la cruz, perdonando todos sus pecados, entonces, Colosenses, no dejen que nadie venga y haga un juicio espiritual sobre ustedes por lo que están haciendo o dejando de hacer. Ese es el argumento de Pablo, hermanos. Habiéndoles recordado todas estas cosas,
todos esos beneficios que tenían por la obra perfecta y consumada de Cristo, ahora les dice, no permitan, colosenses, que nadie los descalifique porque están bebiendo esto o comiendo lo otro, o porque no están yendo a celebrando estas fiestas. Todo eso, les dice el apóstol Pablo, todo eso eran sombras de lo que había de venir, pero eso ya vino. Hermanos, aunque no podemos definir con precisión en qué consistía exactamente esa herejía que había en Colosas, que se había infiltrado, en este capítulo 2, hermanos, podemos entender qué era lo que contenía esa herejía, qué elementos contenía esa herejía. Y podemos ver, hermanos, al menos tres cosas. Esa herejía contenía legalismo, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. También contenía misticismo y también contenía ascetismo. Y como vimos en el versículo 8, hermanos, Pablo ahí lanza una breve pero fuerte advertencia sobre estos falsos maestros y les dice, Colosenses 2:8, les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, no según la palabra. Y ahora en los versículos del 16 al 23, Pablo va a desarrollar más esos puntos. Leamos, hermanos, por favor, nuevamente, versículos 16 y 17. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo, hermanos, aquí les dice, miren, colosenses, estas personas están tratando de intimidarlos con legalismo. Están tratando de juzgarlos, de descalificarlos, por eso que beben, por eso que comen, por no celebrar la Pascua, por no celebrar la fiesta de los tabernáculos, por no celebrar la fiesta de Pentecostés. Les dice, si se someten a todas esas leyes y reglas y rituales del día de reposo, ellos les están diciendo, colosenses, no es suficiente conocer a Cristo, tienen que conocerlo y aparte tienen que guardar la ley. Eso es lo que Pablo les está diciendo, de lo que les está advirtiendo. Les está advirtiendo, hermanos, en contra de perder su libertad en Cristo. Les dicen, colosenses, no pierdan la libertad que ya tienen en Cristo. No pierdan esa gloriosa libertad tratando de limitar su vida a ciertos ritos, a ciertas cosas legalistas. Cristo ya los ha librado de ese yugo de la esclavitud. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Algo similar, hermanos, había ocurrido en la iglesia de Galacia, los Gálatas, con esos maestros legalistas que también comenzaron a estar ahí. Y Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estén firmes, anden, caminen en esa libertad que tienen en Cristo y ya no vuelvan atrás, ya no vuelvan a esa esclavitud en la que se encontraban sin Cristo. Cristo
a los colosenses los había salvado para que fueran totalmente libres, pero ahora, al igual que pasó con los Gálatas, estaban regresando a ese yugo de la esclavitud. Y hermanos, algo que caracteriza a los legalistas es esa intimidación que quieren generar en los demás. El legalismo, hermanos, es un sinónimo de orgullo. El legalista dice: mira, yo conozco estas cosas que tú todavía no conoces. Yo puedo alcanzar a ver esto que tú no. Permíteme ayudarte. Yo sé estas cosas, yo tengo madurez en estas cosas, tú no, así que necesitas ser instruido por mí. Hermanos, el legalismo está lleno de orgullo. El legalismo exalta al hombre. Y contrario a eso, hermanos, encontramos el Evangelio. El bendito Evangelio que nos hace libres, que nos ha hecho libres. El Evangelio que en lugar de exaltar al hombre, lo humilla para exaltar solo a aquel que es digno. Para exaltar solo a aquel que merece toda la gloria y la honra. Pero era tanta la intimidación de esos falsos maestros en Colosas que varios hermanos colosenses cayeron en esa falsa enseñanza. Y cayeron, hermanos, en un pensamiento absurdo. Porque pensemos esto, hermanos. Qué absurdo es pensar que Cristo abrió la puerta de nuestra celda y nos libró únicamente para llevarnos a otra celda y volvernos a tener ahí como esclavos. Qué absurdo es ese pensamiento, hermanos. Pero eso es en lo que estaban cayendo los colosenses por esa falsa enseñanza diabólica y legalista que estaban enseñando esos falsos maestros. Hermanos, el Señor nos liberó de nuestra esclavitud para que fuésemos verdaderamente libres, para que fuésemos eterna y completamente libres. Y es por gracia, hermanos, que gozamos de esa plena libertad en nuestro Señor Jesucristo, que ya no estamos sujetos al yugo de la esclavitud. Así que Pablo les dice a los colosenses que no fueran engañados, que no permitieran que nadie emitiera un juicio espiritual sobre ellos en base al cumplimiento de ciertos ritos. Y ahora veamos, hermanos, como punto número 2, el trasfondo legalista de esta herejía. El legalismo, hermanos, es esa falsa enseñanza que dice: haz esto para agradar a Dios. Haz esto para alcanzar el favor de Dios. Haz esto para alcanzar tu salvación. El Señor, hermanos, dio al pueblo de Israel, dio leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. Las leyes morales son las que están relacionadas con los 10 mandamientos que el Señor dio. Las leyes civiles tenían que ver, hermanos, con el trato entre el pueblo, entre cómo se llevaban. Tenía que ver, hermanos, con los negocios entre el pueblo, con las cuestiones sociales, con las cuestiones familiares, con las cuestiones del gobierno. Eran leyes civiles. Y las leyes ceremoniales eran esas leyes que tenían que ver con el lugar de adoración, con el tabernáculo, con el templo, con todo lo que se hacía ahí, con los sacrificios, con estas ceremonias, con esas fiestas solemnes, cosas que, como dice el apóstol Pablo, simplemente eran sombras de lo que había de venir,
eran sombras que apuntaban hacia Cristo. Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio, capítulo 16, versículos 15 al 17. Deuteronomio capítulo 16, versículo 15 dice: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esas fiestas, hermanos, eran celebraciones que Dios había establecido. Eran fiestas solemnes que también tenían el propósito, hermanos, de que el pueblo de Israel fuera en agradecimiento a Dios y tuviera gozo al celebrar esas fiestas. Una de ellas, que es la que vemos en este pasaje que acabamos de leer, era la Pascua. Era una fiesta donde el pueblo recordaba cómo el Señor los había sacado de esa esclavitud en Egipto. Y aquel cordero que era comido, esa sangre que se ponía en los dinteles, todo eso, hermanos, les recordaba que el Señor los había librado de esa esclavitud de Egipto porque alguien más había muerto en lugar de ellos. Que ellos habían sido libres por la muerte de un sustituto. Eso recordaba la Pascua, hermanos. Así que la Pascua era una sombra, la Pascua estaba apuntando a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel verdadero Cordero que derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados. También estaba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, esas como casas de campaña que hacía el pueblo en el campo y que recordaba al pueblo de Israel cómo el Señor los había guardado, cómo el Señor los había protegido del calor, del frío durante todo su bagaje en el desierto. Cómo Dios los había guardado de toda situación, de todo peligro, cómo Dios aún había preservado su vestido, su calzado. Así que ellos en esta fiesta daban gracias a Dios porque Él había sido su protector, su guardador. Y también estaba la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta que duraba 50 días y que estaba relacionada con la cosecha, con las cosechas. El pueblo de Israel venía en agradecimiento al Señor, como leímos, no con manos vacías, venía con las primicias de sus frutos, de su cosecha, y daba gracias a Dios, reconociendo que Dios era el que había provisto soberanamente esa lluvia para que la tierra produjera frutos, para que esos frutos pudieran serles de sustento, para que los animales del campo pudieran comer de esos frutos y ellos pudieran también beneficiarse del producto de esos animales. Así que era una fiesta, hermanos, donde ellos reconocían la bondad del Señor, donde ellos reconocían su soberanía al traer esa lluvia y donde daban gracias por el sustento que daba a sus familias. Pero hermanos, todas estas fiestas
todas estas celebraciones eran solo figuras, eran solo sombras, tipos de aquello que había de venir. En nuestro pasaje en Colosenses, ahí, hermanos, también leemos de los días de luna nueva. Y se nombra ahí, hermanos, porque el calendario judío estaba diseñado como un calendario lunar. Entonces las fiestas solemnes hacían que coincidiera con los días de luna nueva. Entonces eran fiestas que se celebraban en esos días en específico. Pero de todas esas menciones que vemos en Colosenses 2:16, lo único de ello, hermanos, que se encontraba verdaderamente en la ley de Dios para continuar era el día de reposo. Ahora, hermanos, aún el día de reposo, estos legalistas en Colosas aún estaban poniendo reglas, así como lo habían hecho los fariseos en el tiempo de Jesús. Hermanos, había 39 categorías distintas que habían hecho los fariseos como en un manual, 39 categorías distintas de lo que era un trabajo que no se podía hacer en el día de reposo. Y dentro de esas 39 categorías había todavía más subcategorías de lo que no se podía hacer en el día de reposo porque se consideraba como trabajo, incluyendo dentro de estas cosas el número de pasos que podías dar en ese día, incluyendo, hermanos, el número de letras que tenías como límite, porque si no ya se consideraba un trabajo en el día de reposo y no se podía hacer. Hermanos, era tanto el legalismo de esos fariseos que si una persona se estaba ahogando en el día de reposo, ellos no la salvaban porque consideraban que era un trabajo y que violaba los mandamientos de Dios. Esos eran mandatos de hombres. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Mateo capítulo 12 y veamos, hermanos, la verdadera ordenanza que estableció el Señor Jesucristo sobre el día de reposo. Mateo capítulo 12. Versículos del 1 al 8. Aquí vemos, hermanos, la hermanos, la interpretación correcta del día de reposo. Dice en el versículo 1: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él, Cristo, les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que, hermanos, aquí vemos al Señor Jesucristo instruyéndoles
y diciéndoles, ustedes están poniendo más peso en mandatos de hombres, en ritos, que en realmente lo que al Señor le interesa, misericordia quiero y no sacrificio. En Lucas 3, hermanos, por ejemplo, vemos que el Señor Jesucristo, cuando sana a esa mujer que había estado atada 18 años en una enfermedad, el Señor Jesucristo le dijo a esos líderes religiosos, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, los fariseos, hermanos, estaban desinteresados en la sanidad de esa mujer en el día de reposo, pero no tenían ningún problema por desatar a sus animales para llevarlos a beber. Pero en esto, hermanos, ese es el peligro de caer en el legalismo. Cuando alguien cae en el legalismo, deja de ver las cosas que verdaderamente al Señor le interesan, lo que el Señor busca de nosotros, y empieza a poner su mirada en cosas por hacer para alimentar su orgullo. Así que las interpretaciones de esos hombres en los días de Cristo y en los días del apóstol Pablo estaban fuera de las Escrituras. Ellos se enfocaron en el no de la ley y olvidaron el sí de la ley. Esos fariseos presentaban, hermanos, sus enseñanzas humanas como mandamientos de Dios. Por eso fueron llamados guías ciegos, hipócritas, falsos maestros. ¿Y cuál era el peligro de esto, hermanos? Que ellos enseñaban que estas cosas esclavizantes, estos mandamientos de hombres, estos ritos, todo eso ellos lo tergiversaron y en lugar de enseñarlos como lo que eran, una sombra de lo que había de venir, ellos lo reinterpretaron como si eso fuera el camino a la salvación. Vean qué peligroso, hermanos, es el legalismo. Y ellos creían que estaban honrando a Dios, pero no era así. Miren Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Mateo 15, versículos del 7 al 9. Les dice el Señor Jesucristo, versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí cuando habla de enseñando como doctrinas, hermanos, debemos entenderlo como una doctrina bíblica. O sea, ellos estaban enseñando como doctrina de Dios lo que simplemente eran mandamientos de hombres. Y es lo mismo, hermanos, que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Miren Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 22. Les dice aquí Pablo, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres?
cosas que se destruyen con el uso. ¿Recuerdan aquel joven rico que se acercó al Señor Jesucristo y que le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo, conociendo su corazón, confronta a este joven con su pecado, con su amor al mundo, con su amor a sí mismo, y le dice, vende todo lo que tienes, deja todo lo que tienes y sígueme, abandona todo. Pero ese joven, amando más al mundo, amando más sus posesiones, amándose más a sí mismo, rechazó al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué era lo que ese joven buscaba? Realmente su pregunta era, ¿qué más debo hacer para ser salvo? ¿Qué otra obra debo añadir para alcanzar la salvación? Esa era la intención de la pregunta de ese joven. Pero hermanos, nosotros por gracia hemos entendido que ya no hay obra que hacer, que ninguno por las obras de la ley puede ser justificado, que solo hay una obra, hermanos, en la que podemos confiar, que solo hay una obra que nos hace salvos y no es de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única obra que nos trae verdaderamente salvación. Es la única obra y no es de nosotros, es de otro. Es lo que Cristo ya hizo a nuestro favor. Y algo que debemos dejar claro, hermanos, en cuanto a esto que hemos hablado de las fiestas, esas leyes, hermanos, esas fiestas, esas actividades, el cuidarse de ciertas comidas, todo eso, hermanos, no era malo. Todo eso, hermanos, eran ordenanzas del Señor que Él estableció en el antiguo pacto. Nada de eso era malo en sí mismo, hermanos, por supuesto. Él estableció esas leyes, Él estableció esas fiestas solemnes. Nada de eso era malo, hermanos. Pero reitero, todo eso eran sombras que apuntaban a Cristo. Y ahora veamos en tercer y último lugar, hermanos, nuestra completa y eterna libertad en Cristo. Colosenses 2:17 dice el apóstol Pablo, todo lo cual, de lo que acaba de mencionar, fiestas, comida, bebida, todo eso dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, hermano Frank, ¿me ayudas tantito en una ilustración? Si quieres, ahí al filo de la alfombra, hermano. Hermanos, cuando una persona está parada y tiene detrás el sol que le está dando en la espalda, lo que esa persona va a proyectar es una sombra. Si el sol está muy fuerte, esa sombra quizá llegue hasta acá. Y yo puedo estar esperando a mi amado hermano Frank y puedo ver su sombra y decir, ya viene. Pero cuando el hermano viene, ¿quieres venir, hermano? Hasta acá. Cuando mi hermano viene y llega, yo ya no necesito esas sombras, porque Él ya está conmigo. Eso que yo esperaba, ya está. Gracias, hermano. Hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Pablo les dice, ya salgan de esas sombras. Ya Cristo ya vino. Ya el cumplimiento de todo eso ya fue establecido. Ya no permanezcan en esa sombra como si aquel que esperaban todavía no viniera, como si lo siguieran esperando. Así que todas esas fiestas eran sombras nada más.
Lo que verdaderamente importa, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, nosotros tenemos en Cristo una fiesta solemne eterna. Nosotros tenemos en Él, hermanos, un gozo eterno, no un gozo de 50 días nada más. Es un gozo eterno, hermanos, porque Él ya nos ha dado a su Espíritu. Es un gozo eterno, hermanos, porque ya podemos descansar de nuestras obras. Es un gozo eterno porque somos verdaderamente libres en Él, porque ya no esperamos nada, porque ya todo lo tenemos en Él. Nosotros ya no tenemos que sacrificar un cordero, ya no tenemos que traerlo aquí. Ya Cristo, hermanos, fue ese cordero que se dio a sí mismo y que fue sacrificado por nosotros. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciéndoles a los colosenses. No necesitan adherirse a todas esas cosas a lo que estos falsos maestros los quieren llevar. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ya ustedes están completos.